¿Queréis ser jugadores de Real Betis Balompié? ¡Sí, queremos! ¿Tú quieres ser jugador de Real Betis Balompié? ¡Sí, quiero! ¿Por qué queréis ser jugador de Real Betis Balompié? ¡Porque es la mejor afición que hay! ¡Mucho Betis, ¡Mucho Betis, Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de cómo juega cada equipo de la Liga 2025-2026. En el día de hoy nos vamos a Sevilla, nos vamos al Benito Villamarín, o en este caso este año a la Cartuja, para analizar al Real Betis Balompié de Manuel Pellegrini. Dentro vídeo. Aparte de tener mucho arte, el Real Betis Balompié está siendo la alternativa al Villarreal en esa pelea por los puestos de arriba, por debajo de Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid. Aunque están bastante lejos del Villarreal y por lo tanto parece que por lo que pelearán es por la quinta plaza en la que están actualmente. Lo están haciendo con un 11 que tiene bastantes rotaciones, especialmente porque suelen jugar jueves y domingo al estar todavía en Europa League. Y lo suelen hacer con Álvaro Valles en portería, también ha aparecido Pau López, en la última jornada además le ha quitado el puesto, aunque Pau era el portero para Europa League, el otro día jugó en Liga. En el lateral derecho Aitor Ruibal, aunque este chico le hemos visto jugar de todo, juega en todas las posiciones que hay en el campo prácticamente, ya puede ser de extremo, incluso lo hemos visto también de delantero y bueno, puede jugar en cualquiera de las dos bandas, es un jugador que vale para todo. Y le sustituye en esa banda derecha cuando no está, pues también Héctor Bellerín o incluso el joven Ángel Ortiz. El centro de la defensa está compuesto por Marc Bartra y Nathan principalmente, aunque también ha tenido mucha participación Diego Llorente. Valentín Gómez, al ser un jugador de perfil zurdo, también ha aparecido en ese puesto de central izquierdo, aunque su posición principal es la de lateral izquierdo, una posición que se ha repartido bastante con Ricardo Rodríguez e incluso Junior Firpo. Los centrales juegan bastante bien con balón para la salida y los laterales, juegue quien juegue, llegan siempre a línea de fondo y doblan a sus extremos. En el centro del campo las rotaciones también han sido muy comunes. Empezó siendo más importante Sergi Altimira, que jugaba junto a Pablo Fornals, aunque luego a Fornals se le subió a la posición de mediapunta, para mí, sabiamente. Y también aparecen en la posición de mediocentro Marc Roca y también Sofiane Amrabat. Ahora mismo Amrabat ha vuelto de lesión y para mí, si está bien, es un fijo, igual que Marc Roca. También está Nelson de Osa, que bueno, le costó un poco coger el ritmo de la liga, pero bueno, ha tenido buenos minutos también. Y para el puesto de media punta, aunque ahora mismo es indiscutiblemente para Pablo Fornals, cabe mencionar que bueno, Isco y Lo Celso están los dos lesionados. Esto es una muy mala suerte para el Betis. Lo Celso ya no va a jugar en toda la temporada. Isco parece que se va a empezar a recuperar ya en los próximos días, que empezará a entrenar con el grupo y veremos si después del parón puede tener sus primeras apariciones después de esa lesión en un choque fatal con Amrabat. En las bandas, por derecha Antonio de Triana y por la izquierda Abde. Estos dos son indiscutibles y vienen siendo claves para el equipo, aunque por detrás tienen para sustituirles a Rorro Riquelme y también a Pablo García. Aitor Ruibal, ya decía, puede ocupar también cualquiera de estas dos bandas. En punta de ataque, el indiscutible, el que se ha hecho con el puesto es el Cucho Hernández, aunque le sustituyen normalmente Cédric Bakambu, que cuando estuvo lesionado el Cucho tuvo ahí bastante participación y no es tan efectivo de cara a puerta como el Cucho, pero sí que hizo buen trabajo. Y también el Chimi Ávila, aunque este jugador también puede ir tirado a la banda izquierda, pero bueno, también es una buena opción para recambio, aunque no está en sus mejores años que sí mostró en Osasuna. El estilo de este Betis de Manuel Pellegrini se caracteriza por el control de la posesión, utilizar un ritmo bajo de juego en el que tratan de encontrar espacios de manera paciente y moviendo la pelota de un lado al otro del campo. Si los espacios no aparecen, tienen un plan B, que es buscar hacia las bandas, ya sea con juego directo o mediante paredes y movimientos entre los extremos y los laterales. Son capaces de acelerar el juego y de hecho lo hacen cuando han atraído la presión del rival acumulando varios pases y en zona de iniciación
y a partir de ahí intentan poner de cara a jugadores de mucho talento como Pablo Fornals o a los extremos, que son los que ya sí hacen pases más directos para acelerar ese ataque. Utilizan una presión muy adelantada y tratan de recuperar lo más arriba en el campo posible. Esto también es seña de identidad de este Betis, que por como trata de ser protagonista con balón, pues quiere recuperarlo lo más arriba que puedan. Además, acumulan muchos centrocampistas o jugadores por dentro, ya que, bueno, aunque tienen extremos, los meten por dentro, normalmente Abde por izquierda, Antony por derecha, lo mismo sucede con Pablo García por derecha o con Rorro Riquelme por izquierda. Suelen ser extremos que recortan hacia adentro y que se juntan con los jugadores de talento del equipo, como Pablo Fornals, Isco, Lo Celso. Pasamos a analizar el sistema ofensivo del equipo. A diferencia de otros cuadros de la liga que sí varían más en sus esquemas de partida, fluctúan cuando están defendiendo o atacando, en este caso el 4-2-3-1 inicial de partida se mantiene bastante en todas las fases del campo. Para el ataque predomina mucho y salvo movimientos puntuales de jugadores es lo que se ve en el campo. En salida de balón, ese 4-2-3-1 es lo que utilizan, con los dos centrales como primera opción de salida para el portero, que a veces golpea largo si están muy presionados, pero suele optar por, como digo, jugar en corto y atraer la presión del rival. Marc Bartra y Nathan son los primeros que reciben, luego los laterales se abren, cogen amplitud para abrir y estirar el campo, y los pivotes vienen a recibir, los dos. También depende qué combinación de pivotes utilicen, porque Marc Roca sí es un jugador, es el que más viene a la base a recibir, es un pivote defensivo, pero con muchas cualidades técnicas ofensivas, de recibir, de ser el que organice un poco esa salida de balón. Y por ejemplo, Amrabat, aunque sea de corte más defensivo, más recuperador y ancla del equipo, también baja mucho a recibir. Y hay otro tipo de mediocentros que utilizan, como por ejemplo Fidalgo, que por cierto no lo he mencionado, que me perdonen, el nuevo fichaje procedente de la América de México. Este sí, cuando juega de pivote es un volante, es algo más agresivo, más ofensivo, igual que si Fornals baja esa posición. Pero de normal, como digo, en salida de balón utilizan dos pivotes que vienen a recibir. En zona de construcción varía un poquito más esta formación por el hecho de que un mediocentro se incrusta entre los centrales para apoyar en salida de balón. Esto lo hemos visto en otros equipos, también en el Rayo hay muchos equipos, en la semana pasada, hay muchos equipos que tratan de bajar a un centrocampista para ser superiores en esa primera línea de salida, y con esa superioridad con tres centrales logran pues tener mucho más control de balón en esa zona. Normalmente el que lo está haciendo es Sofiane Amrabat, y del mismo modo que en salida de balón, si acumulando esos pases entre los centrales, mediocentros, no logran mover el balón lo suficiente como para abrir espacios en el rival, acuden a las bandas, como digo, que es donde también tienen muchísimo peligro por la velocidad de sus laterales y la calidad de sus extremos. En fase de finalización consideraríamos un 2-5-3 en cuanto a que quedan los centrales atrás y después el ataque es total. Los mediocentros son los que están ahí de cara para tratar de organizar los ataques, mientras que los laterales están bien abiertos y cogen bastante altura, suelen doblar a los extremos para llegar a la línea de fondo y poner centros. Los extremos dejan la banda a sus laterales y entran al área, como ya decía Abde y Antony, son jugadores que se meten hacia adentro y ocupan posiciones potenciales de disparo o de remate en el área. Y su vía de entrada al área o de remate alternan bastante los centros laterales, que son centros normalmente desde línea de fondo, como digo, y que son centros tocados, ya que no tienen a un delantero rematador en plan Muriqui o Budimir, uno así, una torre en el área, sino el Cucho, que es más bien bajito. Pues suelen colocar centros tocados, es decir, que vayan con un efecto que complique mucho a los defensas defenderlo, y que vayan entre portero y defensas, ¿no?, en ese espacio difícil de defender.
El desborde de jugadores como Abde o Anthony también es fundamental en los ataques, así como el disparo lejano. Vemos a muchos jugadores con capacidad de disparo lejano y pueden hacer gol y daño desde posiciones de frontal o incluso algo más atrás, que hay jugadores con mucha pegada y potencia. El sistema defensivo del equipo también se acoge mucho a este 4-2-3-1. En el bloque alto presionan lo más arriba que puedan. Es cierto que a veces son muy selectivos con la presión y en momentos puntuales de los partidos, ya sea por descanso, por ese cansancio físico que lleven acumulado o por otras cuestiones, aguantan un poquito más y dan un pasito atrás para esperar un poco y no matarse a la presión, pero de normal, ya digo, y sobre todo ante rivales contra los que esperan tener dominio, presionan muy adelantado. Los centrocampistas se ocupan de marcar al hombre a los pivotes rivales para que no puedan recibir y de proteger en la zona central del campo. Los laterales cogen bastante altura para salir a presionar a un jugador de banda rival si los extremos no llegan, porque normalmente Abde y Anthony apoyan al Cucho en la primera línea de presión, entonces si saltan a por un central, el otro día lo vimos ante el Celta, que como tienen línea de 3 atrás, si Abde saltaba al central izquierdo, ¿quién saltaba al carrilero? Pues no tienen problema en sacar a un lateral hasta ahí arriba para presionar. En el bloque medio, de nuevo un 4-2-3-1, aunque las líneas se juntan un poquito más, los extremos siguen apoyando mucho al Cucho Hernández en la presión y no se pegan tanto a los pivotes. Pasaba algo parecido la semana pasada con el Rayo. Es un bloque medio que no es tan protegido y que quieren primar esa presión y saltar a los jugadores rivales y no darles tiempo ni espacio para pensar. Tienen otra variante para defender con un 4-4-2 cuando, por ejemplo, en el último partido de Liga ante el Athletic Club de Bilbao o en el partido de Europa League que jugaron contra el Panathinaikos, que remontaron ese 1-0 inicial con un 4-0, salieron con un 4-4-2 con Ruibal acompañando al Cucho en la punta de ataque. Si hacen esto, evidentemente pues ese bloque medio sí se fortalece un poquito más con el 4-4-2. En San Mamés sufrieron un poco, por lo que tuvieron que apretar un poquito más las líneas y Abde y Anthony, en vez de salir tanto a saltar a la presión, sí guardaban un poquito más el sitio junto a los pivotes. En el bloque bajo del equipo ya sí las líneas se juntan mucho más y vemos ese 4-4-1-1 porque el mediapunta no baja tanto a posiciones de área como sí lo hacen los pivotes, pero sí se queda un poco más en solitario en una zona de la frontal para evitar llegadas de centrocampistas rivales que puedan golpear desde esa zona. También he observado que los extremos no siempre bajan a ayudar a sus laterales, solo lo hacen si están atacando por su lado y si se da ese caso, el extremo opuesto, en vez de bajar a cerrar en la línea de 4 con el resto de centrocampistas, se queda un poco más arriba, casi a altura de delantero, para montar el contragolpe. En transiciones, el Real Betis es un equipo que, pese a que en fase ofensiva, cuando tienen el balón de primeras, suelen acumular esos pases con paciencia y solo aceleran su ataque cuando ven una oportunidad clara o cuando el balón llega a posiciones adelantadas con sus jugadores más talentosos. En transiciones de defensa-ataque, cuando recuperan el balón, sí que les entra más urgencia. ¿Por qué? Por una cuestión de que pillan al rival descolocado y tratan de, con la velocidad de sus extremos, pillar ese elemento sorpresa. Lo hacen con desmarques de sus extremos en ruptura, es decir, a la espalda de los defensas, para que los jugadores, pues por ejemplo Fornals, lancen ese contraataque con balones al espacio. Y si no, pues aparte de con pases directos hacia adelante y verticales, también lo hacen con conducciones. En la transición de ataque a defensa, el Betis suele, a la que pierde el balón, hacer una primera presión tras pérdida inicial de unos 5 segundos. No es constante y asfixiante, sino que, sobre todo el jugador que ha perdido balón trata de recuperarlo lo antes posible, tratan de que no pase mucho tiempo desde que la pierden hasta que recuperen, pero si no lo consiguen sí que repliegan hacia su bloque, normalmente hay a un bloque medio, aunque depende de dónde hayan perdido el balón, está claro. En acciones a balón parado, en ataque el Real Betis tiene un par de jugadas que yo haya identificado.
en el que si ponen el centro abierto o cerrado varía la cosa. Aitor Ruibal suele poner los centros siempre y cuando no esté Pablo Fornals, que es el encargado del balón parado cuando está en el verde. Tienen una jugada en la que ponen un córner abierto y que lo ponen al centro del área, o al centro del área pequeña más bien. Los jugadores en esta jugada forman una especie de fila de 4 jugadores del punto de penalti hacia atrás, mientras que hay otros jugadores para despistar, uno en altura de segundo palo y otro en altura de primero, aunque retrasados todos, en vez de pegarse mucho a la portería, quieren entrar en carrera. También hay 2 jugadores en frontal en esta jugada de centro abierto. Cuando va cerrado sí que se pegan más a la portería y hay 5 jugadores repartidos por todo el área desde segundo palo a primero. El centro en este caso va a primer palo, que es normalmente donde aparece la cabeza de Nathan. En acciones a balón parado defensivas, los corners y las faltas las marcan de manera zonal. Esto implica que en vez de marcar al hombre y estar pegados a los rivales, ocupan zonas estratégicas en el área para tratar de ganar el balón aéreo. Bellerín suele ocupar zona de primer palo y Nathan la del centro del área pequeña, así como Diego Llorente o el otro jugador que esté de central. En la zona de segundo palo cubren 3 jugadores y uno en el punto de penalti. Abde o el extremo, uno extremo, se coloca en el pico del área para defender un posible pase a la corta. Pasamos a los automatismos de este Betis. Varios conceptos ya los hemos mencionado y son ese retraso de la posición del mediocentro en construcción de juego para ayudar a la defensa, a esa primera línea de salida, a sacar el balón, que normalmente interpreta bien el marroquí Sofiane Amrabat. Otra es la tendencia de los extremos a recortar hacia adentro, por eso Pellegrini los pone a banda cambiada, que permite a los laterales doblar y dar ellos la amplitud y la profundidad por las bandas. En salida, el automatismo que tienen en sus mentes es acumular esos pases y atraer la presión del rival, moviendo el balón de un lado a otro para que se frustre y que aparezcan los espacios. Su plan a partir de ahí suele ser poner a sus jugadores más talentosos de cara, por ejemplo a un Pablo Fornals. Para eso, como han atraído la presión, luego buscan a un jugador entre líneas, es decir a Fornals, que en vez de ir mucho a la base de la jugada, se queda un poco en el espacio entre los espacios que dejan los rivales entre sus líneas, y ahí es donde, si consiguen darle el balón, él con su calidad puede girar y ponerse de cara y ya acelerar el ataque. Este equipo tiene algunas debilidades y varias fortalezas también. En cuanto a debilidades, el equipo sufre mucho al contragolpe. Creo que les falta algo de velocidad a la hora de regresar cuando han perdido el balón en una zona comprometida. Creo que les falta un centrocampista algo más físico en ese sentido, porque bueno, cuando está Amrabat hace muy bien de ancla, pero cuando hay que correr hacia atrás, ahí suelen sufrir y conceden goles al contraataque. Por supuesto, otra debilidad del equipo es las lesiones. Si van quintos en liga y están bien acomodados ahí y en posición de pelear la Europa League, no me quiero ni imaginar cómo estaría este Betis si no hubiera perdido gran parte de la campaña a jugadores como Isco y al argentino, a Lo Celso. Es que creo que, bueno, son de un talento descomunal y haber contado con ellos, haber podido contar con ellos, hubiera sido, bueno, pues para colocarles a mínimo en esa pelea entre el Villarreal y el Atleti por la tercera plaza. Las fortalezas del equipo tienen que ver con la calidad de sus bandas, tienen muy buenos laterales, muy buenos extremos y son muy fuertes en esas zonas. Y lo mejor es que además la calidad de plantilla que tienen no se queda ahí, sino que en el centro del campo tienen jugadores de muy buen pie y pueden cambiar esos registros de, pues como decía, ellos eligen cuándo aceleran el ataque, cuándo mantienen más el balón, y eso les ofrece muchas posibilidades a la hora de planificar y de gestionar partidos. Repasamos algunas estadísticas clave para entender cómo juega el equipo de la Ciudad Deportiva de Luis del Sol. Llevan hasta ahora en 29 jornadas 44 goles a favor y 37 en contra, lo que les deja una diferencia de goles de +7. Es el sexto mejor ataque de la liga, el sexto que más goles marca, y es quinto en disparos a puerta. Esto habla muy bien de su producción y efectividad ofensiva. Es el séptimo de la liga en pases precisos y sexto en toques en área rival.
algo que habla muy bien de su capacidad para llegar a posiciones de ataque con el control del balón. En aspectos defensivos es el quinto mejor equipo en porterías a cero, con 8, aunque empatado con varios equipos. Es tercero en intercepciones y segundo en despejes. Aquí Marc Bartra y Nathan son los principales ejecutores de estos golpeos largos que evitan peligro del rival. Y es el tercer equipo de la liga que más recupera en campo rival, incluso por encima del Barça. Recuperar en esa zona del campo más adelantada es vital para ellos, porque es que eso significa que su presión es efectiva y que tienen ahí la opción de hacer mucho peligro cortando esa salida del rival. Varios jugadores clave de este Betis, los que yo considero más importantes. Bueno, primero de todo decir que Isco lo sería seguramente si no fuese porque el pobre ha estado lesionado gran parte de la temporada. Desde que llegó a Villamarín siempre ha dado una gran versión de sí mismo, parecía que volvíamos a ver al mejor Isco, al más feliz, y incluso nos ilusionábamos con que un buen Isco podría darnos mucho en clave selección española y en clave mundial que se avecina. Pero en su ausencia han surgido otros jugadores. Pablito Fornals es un jugador descomunal y lleva 7 goles y 4 asistencias en liga, además de ser el noveno que más centra de todo el campeonato. La importancia en las jugadas ofensivas de Fornals es total. También son, me parecen, los más importantes los extremos, creo que son claves en el sistema de Pellegrini y su calidad es tremenda, tanto Abde como Antony. Bueno, Antony es que ha renacido desde que llegó del Manchester United y por eso hicieron ese esfuerzo en verano para que volviera a estar en el equipo después de deslumbrar en el tramo final de la temporada pasada. Antony lleva 7 goles y 5 asistencias y Abde 5 goles y 5 asistencias. Además, Abde es el líder del equipo en creación de ocasiones peligrosas. El Cucho Hernández me parece que también tiene una posición bastante importante en el equipo, un rol que no es fácil de cumplir, ya sea en la presión, por todo el trabajo que hace y también por los goles. Es el máximo goleador del equipo con 8 tantos. Aitor Ruibal, ya lo he dicho antes, por la capacidad que tiene para jugar de todo y rendir de todo. Es un jugador que está haciendo las cosas muy bien y que si no fuera porque hay mucho talento en la selección española, yo también lo podría ver por ahí entrando en una lista de Luis de la Fuente sin problemas. Además viene en un estado de forma increíble, marcando en Europa League y también asistiendo y siendo clave en los últimos partidos del equipo. Amrabat me parece que si no fuera por sus problemas físicos sería absolutamente imprescindible en el centro del campo. Creo que así se está demostrando en estos partidos que está de regreso, porque es un muy buen acompañante, por ejemplo, para Marc Roca, y creo que cuando falta un perfil como el suyo, el Betis sufre un poquito más a nivel defensivo. Damos ya por finalizado el análisis y nos adentramos en el terreno fangoso, en el terreno complicado, que es el de predecir cómo va a quedar este Betis. En este caso no es tan difícil como el de otros equipos que están en mitad baja y una victoria te cambia totalmente la percepción y el pronóstico, pero coloqué al Betis en una quinta posición. Creo que, bueno, ahora mismo es donde está y creo que es donde va a acabar. Pienso que no van a llegar a alcanzar al Betis, o sea, al Villarreal o al Atlético de Madrid, pero pese a los últimos pinchazos de liga, y es verdad que es posible que se deje puntos, sobre todo si sigue avanzando en Europa League, que además creo que van a ir a por todas ahí, creo que es un sueño para ellos el conseguir ese título europeo y creo que están en disposición de conseguirlo. Entonces probablemente se dejen puntos en liga, pero no, aún así les veo bastante sólidos y pese a esa batalla con Real Sociedad, quizá Athletic que se sube de última hora si sigue cosechando buenos resultados, y por supuesto con Celta de Vigo, con quien además, por cierto, se podría ver las caras en cuartos de final de Europa League. Creo que en esa pelea ellos saldrán ganadores. Al final todavía tiene una ventaja de 3 puntos, si no me equivoco, sobre el Celta y 6 sobre la Real, entonces bueno, están ahí, pero pienso que el Betis, por la calidad de su plantilla, porque además vuelve Isco, creo que lograrán mantener esa quinta plaza, que habrá que esperar a ver si da para Champions League, porque eso no lo conoceremos hasta final de temporada, cuando la UEFA saque los coeficientes y bueno, pues se conozca si se concede una quinta plaza de Champions para la Liga o no.
pero en cualquier caso, Champions o Europa League asegurado para el Betis. Hasta aquí el vídeo de hoy, muchísimas gracias por estar un vídeo más, espero que os sigan gustando estos vídeos, ya estamos llegando al fin de esta serie de cómo juega cada equipo de la liga. Ya van varios meses desde que la empecé, a ver si logro terminarla antes de que termine la liga, ya quedan menos equipos, así que bueno, nada, muchas gracias por estar ahí un día más, por el apoyo, espero que dejéis vuestros comentarios aquí en YouTube y si no, pues en los cortes en TikTok, acerca de vuestras opiniones, de quién debería jugar, esto a mí me parece que lo hacen así, cosas que se me han escapado, lo que sea, cualquier cosa, ahí me lo dejáis en comentarios. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo y mucho Betty.